Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro encuentro filosófico, filosofía para entender la vida. Hoy vamos a conversar de un tema que yo creo que a todos nos gusta, nos llama la atención, tanto a damas como caballeros. Vamos a conversar acerca de la mística de lo femenino. Y para conversar acerca de este tema tan importante en nuestra civilización, en nuestro mundo, en la familia, en la sociedad, hoy estamos presentes Marian Villalba y mi nombre es Nancy López. Bueno, ya hemos dicho, ¿verdad? La mística de lo femenino. Lo primero que tendríamos que revisar un poquito es la palabra mística. ¿Qué se entiende por mística? Porque yo creo que todos tenemos un concepto acerca de la mística y sería bueno ponernos de acuerdo acerca de qué puede significar la palabra mística. Claro, Nancy. Y es que en la actualidad, bueno, como todo, muchas palabras están vacías de contenido, ¿no? Y quizás cuando escuchamos la palabra mística, allí mismo pues se nos viene a la mente, ¿no? Un estado como contemplativo, Sí. Únicamente relacionado quizás con lo religioso, ¿ok? O algo que no es práctico, ¿ok? Pero cuando tratamos de cavar en lo profundo de lo que es realmente la palabra místico, nos vamos precisamente hacia aquello que es espiritual, aquello que es profundo, ¿no? Que no es superficial. Y que eso que es profundo, que es interno, tiene alguna practicidad, nos sirve para algo. Ahora tenemos que quizás ampliar un poco más el concepto. ¿A qué nos referimos con eso de interno o a esos elementos internos? Pues precisamente la cultura clásica nos va a hablar acerca de eso, que esos elementos internos o eso que va a representar lo místico en el ser humano vienen a ser sus potencialidades innatas, ¿no? Esos poderes interiores que todos los seres humanos que tenemos, esas virtudes de las cuales nos hablaba, por ejemplo, Aristóteles, y que evidentemente están presentes en todos los seres humanos. Es decir, entonces que la mística viene a ser, entonces son las acciones que realizamos, que deben, toda acción, como decía el fundador de Nueva Acrópolis, Jorge Ángel Braga Ricci, es toda aquella acción hecha con eficacia y de buena voluntad, y tenemos un elemento místico, así que, como tú decías, no se puede quedar en lo contemplativo, lo místico es ir a la acción, pero sacando lo mejor de nosotros, lo profundo, es decir, que lo que nosotros estamos realizando en cualquier momento sea una respuesta de nuestra vida interna, así que haya esa conexión en todo esto. Claro. Y una vez que ya sabemos un poquito acerca más de la mística, estamos hablando de la mística de lo femenino. Es decir, definir lo femenino, pues generalmente definir lo femenino y masculino se define por contraparte. Sin embargo, estamos muy claros que toda la dualidad en el universo está basada en los elementos masculino, femenino, lo activo, en este caso no lo pasivo de manera que se queda, sino de aquello donde van a surgir nuevos elementos. Ahora, también cuando nos preguntamos de la mística de lo femenino, ¿a qué se refiere entonces esto de la mística de lo femenino? Precisamente esas acciones, ¿okay? Esos poderes internos que tenemos todas las mujeres, ¿okay? Que debemos de rescatar de lo más profundo de nosotras y llevarlos a la práctica a través de los diversos roles que podamos tener. Y que quizás nos podemos preguntar, bueno, pero es que los caballeros no tienen cualidades. Claro que las tienen y también están en lo profundo de su ser. Pero es evidente que en las damas, ¿okay? Tenemos que recuperar esos elementos que hemos perdido precisamente porque no somos conscientes de esos poderes interiores que tenemos y que podemos llevarlos a la práctica para tener una mejor calidad de vida. Claro. No representarnos con un rol específico de nuestra vida. Podemos hacer muchas cosas y hacerlas bien. Y también teniendo en cuenta que no somos es decir, que los roles no es uno solo, son dos roles. Y esto nos hace recordar que toda la naturaleza está representada generalmente en dos fuerzas. La fuerza, por ejemplo, de la respiración, la fuerza de inspiración, ir hacia adentro, y la fuerza de expiración, es decir, ir hacia afuera. Y precisamente los roles masculinos y femeninos estamos relacionados con estas características de la naturaleza. La parte de inspiración sería lo femenino, lo interno, aquello profundo que engendra no solamente un cuerpo físico, que engendra una civilización, una ciudad, una idea. Y están los elementos que es la expiración,
que ahí estamos representando el elemento femenino, masculino, Exacto. que representa la expansión, la conquista, la intelectualidad, que también es muy importante. Así que nos estamos encontrando entonces con dos aspectos que son complementarios. Correcto. No se contraponen el uno del otro, sino que ambos tienen cualidades que se complementan. Tal cual, quizás nuestras manos, ¿no? Una es derecha y otra es izquierda, pero con ambas podemos hacer cosas maravillosas. Entonces, tanto lo femenino como lo masculino poseen características que permiten tener una civilización, pues, con todo su esplendor. Y en el caso de la dama, pues tenemos que conocer entonces cuáles son esos poderes interiores que permiten que una civilización, pues, se exprese, crezca, ¿okay? Mejor. Y es bien interesante esto de la mística. Y los roles también que debe tener, por supuesto, la mujer, la dama, en este caso, que es muy importante. Ahora, una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué pasaría si en una civilización, quizás como está ocurriendo hoy en día en algunas partes de nuestro mundo, se le quita el rol de protagonismo que puede tener la mujer? Es decir, ahí vemos entonces que algo pasaría. Correcto. Y no necesariamente, o sea, no enmarcado dentro de lo que es el rol de la mujer, el rol femenino dentro de una sociedad. Porque cuando hablamos de la mística de lo femenino, nos vamos a esto de la profundidad, ¿no? Del arraigo, del cuidado, ¿okay? Que se tiene en una civilización. ¿Qué es lo que vemos ahora? Que queremos tener conquistas, ¿okay? Pero estas conquistas realmente son superficiales, son externas nada más. Tenemos un mundo ampliamente tecnificado, pero hacia afuera, hacia adentro no tenemos ninguna ganancia, ¿no? Seguimos teniendo los mismos problemas de siempre como seres humanos, no crecemos, nos expandimos y conquistamos quizás toda la parte tecnológica, pero hacia adentro, ¿qué somos? Tenemos los mismos miedos, tenemos siempre los mismos problemas, entonces evidentemente hacia adentro no se ha indagado, no se ha buscado en lo profundo. Es como el árbol. ¿Qué parte del árbol realmente le otorga la nutrición al árbol? Pues las raíces, y las raíces están en lo profundo. Entonces, si no vamos hacia lo profundo, hacia lo que está dentro de nosotras como damas, eso que es femenino, evidentemente por fuera, pues brillarán algunas cosas, claro. pero la vida como tal no se expresará. Sí, sería como un árbol que por supuesto también tiene sus tallos, sus ramas, sus hojas. Entonces, si crecen nada más las hojas, el tallo, lo que vemos, eso representaría que, bueno, una sociedad que nada más esté dedicada a la confrontación, a ir hacia las armas, hacia la intelectualidad. ¿Por qué? Porque está fallando entonces, o está faltando toda esa parte nutricia interna. Entonces ahí nos damos cuenta que es tan importante los elementos de afuera como los elementos interiores. Y eso pues es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces nos preguntamos quién es mejor, quién es más importante, lo masculino o lo femenino. Bueno, ya vemos que los dos son importantes, porque los dos tienen protagonismo, cada uno por supuesto en su papel que le corresponde. Que eso no significa competencia, que también se puede confundir esto, que vamos a competir unos con otros. No, si nos parecemos en algo, porque tenemos un alma inmortal y las mismas oportunidades. Ahora nos toca a cada uno de nosotros asumir nuestros roles para hacer entonces una civilización, una familia, un pueblo, hasta en el trabajo. Hacer de esos lugares algo que sea digno, útil, porque ahí viene la presencia del alma de la mujer, representado en elementos de cortesía, de unión, podríamos hablar de muchas otras características. De amabilidad, la misma generosidad, ¿no? Todos estos elementos que parten acerca de lo que es el amor, ¿no? La vida propiamente, como bien decía Nancy, no solamente una vida meramente física, ¿no? Toda esa función que tiene la dama, todo esto de la mística de lo femenino relacionado a la vida que puede entregar
o que puede entregar una mujer a una civilización, ¿no? La formadora del carácter del niño. Todos estos elementos son bien interesantes e importantes. Entonces, ambas cosas, tanto lo masculino como lo femenino, se complementan en su rol. Claro, alguien me preguntaba en estos días, por cierto, cuando leo la historia, generalmente veo que nada más los protagonistas son los caballeros, los hombres. Es decir, hay héroes por todas partes y poquitas heroínas. Y entonces dice, ¿por qué eso? Bueno, porque ya lo acabamos de hablar. Vamos a tomar la imagen entonces como de lo que inspira, como esas raíces internas que tiene el árbol. Entonces, ¿quién ha inspirado estos acontecimientos históricos? ¿Quién ha inspirado estos grandes héroes? Pues evidentemente ha sido elementos, una mujer en este caso, elementos femeninos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene a ser como una causa. ¿Por qué voy a lograr lo que voy a lograr? Por ejemplo, un héroe que va a salvar una ciudad, generalmente él dice, voy a salvar una ciudad porque allí hay niños, hay damas, y tengo un deber de protección. Pero solamente él no hace toda la obra, está inspirado. Pero eso que va a proteger, ahí también se está haciendo un trabajo de qué, de aglutinar, de reunir, de protegerse unos con otros, de ser dignos también de esto que está pasando hacia afuera. Exacto. Mientras que el caballero en este caso protege, ¿no?, la parte externa, que va a proteger la mujer o la dama, que va a resguardar pues, la vida interior, ¿no? Todos esos elementos internos que son importantes dentro de una civilización. Entonces, quizás vemos los hechos concretos externos, o sea, las batallas, las conquistas, como bien decías, pero lo que está detrás de esos hechos, las causas reales, no la vemos. Como el árbol, ¿no? Vemos los frutos, su tallo, sus hojas, pero las raíces, aquellos que realmente le dan nutrición y soporte, no lo vemos. Entonces, esos elementos que no vemos, que están en lo profundo, son los elementos femeninos. Y esto nos llevaría a preguntarnos entonces, ¿en qué radica entonces la mística femenina? Es decir, ¿cuáles son esas características que destacan en lo femenino? Claro. Bueno, una de las primeras características que radica en lo femenino es el sentido de la unicidad, de la unión, ¿no? O sea, ¿qué no busca una dama? Realmente, ¿qué no busca una mujer? Sino es mantener unida una sociedad. Siempre cuando hablamos de unión, ¿no?, y en este caso ponemos el ejemplo de la abuela, la matrona, donde se reúnen todos sus hijos alrededor. O sea, tiene esa capacidad de concentrar, esa capacidad de poder unir a toda la familia. Y bien queda muy representado, ¿okay?, esto del resguardo, del concentrar, de la unicidad, por ejemplo, las vestales en Roma. ¿Okay? Las vestales eran unas doncellas que se encargaban de resguardar precisamente el fuego, ¿no? El fuego, la cultura clásica tiene varias representaciones. Y una de ellas es precisamente esa búsqueda de mantener la unión, ¿no? Y durante todo lo que fue el Imperio Romano, para mantener una unión de toda esa civilización, una civilización que duró más de 2000 años, evidentemente pues había pequeños templos, de hecho eran los más pequeños de Roma, donde estaban las vestales, que eran las que se encargaban de resguardar este pequeño fuego. Y este fuego iba de alguna forma a ser tomado también por cada una de las mujeres, madres, ¿no? Cabezas de familia, iban a tomar un pequeño trozo de ese fuego y lo iban a llevar a su hogar. Y cada nueva familia romana que era fundada, pues iban a tomar un poquito de ese fuego, en representación precisamente de la unión familiar, del mantener precisamente una sociedad unida. Es decir, claro, la unión, en chiquito tomaban algo que significaba algo muy grande, que es la civilización romana, es decir, se sentían partícipes de la civilización, custodias también de la civilización romana. Eso es muy importante porque si lo llevamos a nuestra vida, es sentirnos también custodios de que, bueno, en este caso la sociedad, la familia, si trabajas en una oficina, si estás en una escuela, sentirte parte, como un deber que debe tener ese elemento femenino. También eso conlleva lo que es la sabiduría. Es decir, hoy hemos oído hablar de
En una aldea generalmente está la anciana sabia, la mujer sabia. Y a veces se confunde esto, no, lo que pasa es que es una bruja. No, estamos hablando entonces de ¿qué? De un aspecto de una mujer que tiene una sabiduría especial que es la intuición. Exactamente, ese elemento femenino que es la intuición, que es una especie de inteligencia que está más allá quizás de la razón, ¿no? Y es algo propio de lo femenino. Una mujer es capaz de poder sentir, de poder conectar con otra persona a través de lo que en la actualidad llamamos inteligencia emocional. Sí. O sea, esa capacidad de empatizar, esa capacidad de poder relacionarse, de poder, digamos, es capaz de poder conectar con la otra persona. Claro, porque en el caso femenino, esa conectividad que también tiene que ver mucho con la parte emocional, es decir, sale de lo objetivo, de lo que es ver las cosas de manera fría, las personas, y sabe lo que está pasando. Correcto. Sabe, no es necesario que le digan. No, ya se sabe. Ya se sabe, es un conocimiento, claro, que por eso es que es intuitivo, ¿no? Es un conocimiento directo que no se expresa con palabras de manera razonable. Claro. Ya al momento de entrar en contacto con el otro, ya ella sabe. Claro, y esta sabiduría le lleva también a integra todos los elementos de manera siempre de aglutinar, como se dice, de ejercer un eje que viene a ser la guía de todo lo que se está haciendo. Eso significa entonces que una mujer puede asumir muchos roles, es decir, puede asumir un rol de madre, puede ser también de jefe de una empresa, una gerente, de educadora, ¿no? En la parte política de líder político, también lo hay muchísimos ejemplos, en la ciencia, en el arte. Entonces, ¿qué pasa con el rol femenino en todas estas profesiones? Es maravilloso porque entonces está dando su parte de ¿qué? De humanidad, de buscar lo mejor, es decir, de manera más humana. ¿Para quién? Para el bienestar de la sociedad. Que no se convierta esto nada más en algo muy frío que nos lleve a la destrucción, no, todo lo contrario, no destruye, sino que va a buscar la conservación. Correcto. Gracias a esa capacidad múltiple de la mujer, o sea, de abarcar varios roles, varios elementos al mismo tiempo. Y a su vez esta inteligencia, ¿no? esta conexión le permite también dar vida. ¿Okay? Este dar vida no es simplemente dar vida desde el punto de vista físico y nada más. La mujer es capaz de dar vida en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Muchas veces pasa que una persona quizás se siente mal, está triste o no tiene entusiasmo, y una dama que asume este rol de dar vida es capaz de inspirar, de motivar, de impulsar a esta persona, y ese entusiasmo que proyecta en el otro es como revivir, ¿no? La vida me vuelve otra vez. Es como agua. Correcto. Porque tiene esa capacidad, la capacidad de poder, de que cuando llegue a un lugar, oye, no sé qué tienes, hay algo en ti que me inspira, que me da vida, ¿no? Esa brillantez, esa sonrisa, el trato, el buen trato que puede tener. La generosidad. Eso, de alguna forma, nosotros estamos compartiendo ese elemento positivo en nosotros, que es la vida. Otra de las preguntas que nos podemos hacer también es ¿cómo descubrir esa mística femenina en cada una de nosotras? ¿Sí? Nosotros nos podemos estudiar un poquito quizás la historia, la civilización, los pueblos. Hemos visto que siempre lo femenino está como inspirado en una especie de símbolos, de analogías, pero que no están allí porque las impusieron, sino porque son parte de la naturaleza, de los seres humanos, en este caso del elemento femenino. Ahí estaremos hablando de las diosas. Exacto. Toda civilización, hasta nuestra civilización actual también tenemos estas representaciones femeninas. Vamos a hablar un poquito de manera sintética de cada una de ellas. Vamos a hablar de 4 aspectos acá. Claro, exacto. Son 4 aspectos que vienen a representar precisamente esos 4 elementos interiores que forman parte de la mística. Sí. Esos 4 poderes que todos poseemos y que durante
muchísimo tiempo, no en todas las civilizaciones han estado representadas por modelos. Uno de estos modelos, por ejemplo, si mencionamos a los padres de nuestra cultura occidental, que son los griegos, tenemos, por ejemplo, la Venus, ¿no? Venus como representación de un elemento femenino que es el amor, la belleza, la armonía. Pero el amor en el sentido de la unión, en el sentido de ese aspecto de capacidad de concentrar y capacidad también de buscar la belleza y la armonía en todos, desde el punto de vista de cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con nosotras y cómo están nuestros espacios, el orden, la belleza, ¿no? que colocamos con cada elemento que tenemos, desde el punto de vista de cómo llegamos, ¿no? Esa brillantez que tenemos y el lugar donde estamos. ¿Somos capaces de entregar esos elementos? Por otro lado, si estos elementos se distorsionan, entonces podemos llegar más bien a separar, porque la Venus que está distorsionada tiende más bien a buscar que la amen a toda costa, ¿ok? Busca exaltar simplemente las pasiones o la belleza, pero solo del cuerpo, ¿ok? Y al final queda no en armonía, sino en total desarmonía. Claro, entonces ahí tiene que buscar esa armonía interior para poder transmitir a otros. Además de Venus también está, es decir, porque esto representa ya la niñez, la adolescencia de la mujer. Pero si seguimos, hay otra etapa, que es la etapa ahora de la juventud, que está relacionada con la diosa Atenea. Exacto. Y Atenea va a representar precisamente esa juventud activa, adulta, ya, que va a poner en marcha un tipo de energía, ¿no? Sí. Pero esta energía va enmarcada hacia una inteligencia, otro elemento de ver las cosas, por ejemplo, como es la intuición. Sí. Además de que esta capacidad de intuir, esta capacidad de actuar, esta acción es una acción creativa, creadora, transformadora. De hecho, está relacionada precisamente con la forma de cómo estamos, cómo nos creamos a nosotras mismas y cómo también podemos crear en nuestro mundo, ¿no? Por eso es el punto o el cenit de la mujer activa, la mujer creadora, la mujer que se individualiza, ¿no? Que va hacia adelante, que emprende. Lo hemos abarcado mucho con esto de la mujer emprendedora del mundo actualmente. Sí, son mujeres precisamente Atenea, pero es importante también tener en cuenta que este elemento Atenea hay que saberlo también, vamos a decir, manejar, canalizar, porque si nos vamos hacia la sombra de Atenea, la mujer se convierte entonces en una mujer muy fría, muy calculadora. Incluso competitiva con la parte masculina. Exactamente. Que quiere resaltar solamente los elementos activos de fuerza, ¿no? La energía, pero eso es una energía canalizada, inteligentemente. Como decíamos ahorita, porque tenemos que ir también al fondo de nosotras. Y ese fondo de nosotras quizás nos lo puede dar esta otra diosa, que va a representar ya la otra etapa también de la mujer, cuando la mujer se convierte, o mejor dicho, lo femenino comienza a hacer el proceso de dar. Correcto. De dar a luz, que puede ser un hijo, un ideal, una idea, y ahí está representado entonces por Demeter. Por Demeter, ¿no? Esta diosa va a representar la vida, la madre. Entonces, no es simplemente, como hemos dicho, dar vida física, es aprender a vivir en la vida, sí, ¿no? Es aprender a dar esos primeros pasos. Por eso, en muchas civilizaciones, durante los primeros 7 años de la etapa del niño, estaba con la madre, porque la madre era capaz precisamente de enseñarlo a vivir todo lo que iba a venir después, ¿no? La siguiente etapa. De alguna forma, pues si nosotras, ¿no? Se desvirtúa ese dar o esa generosidad, podemos caer en el extremo del resguardo, de la posesión desmedida. Pues yo no quiero que te vayas de aquí. Sí. Entonces muchas veces la visión desvirtuada que tengamos de Demeter pues nos puede hacer castrar a muchos de nuestros hijos. Exactamente. O castrar ideas, sí, nuestros propios sueños, claro. Cuando somos muy posesivas con algo, pero no lo manejamos, por ejemplo, con Atenea, ¿okay? Con otros roles, otros poderes que tenemos,
no lo canalizamos correctamente, entonces simplemente nos quedamos allí en una pasión absoluta, pero sin plasmación. Claro. Y hay otra etapa también, por supuesto, en lo femenino, que viene a ser ya, una vez que ya está la parte, ya es profesional o ya, ¿verdad?, tiene un emprendimiento, está más equilibrada. También hay otra fase en la mujer, que es la fase de la adultez, la madurez, representada entonces por la diosa Hera, en este caso. Hera ya es el liderazgo interior, ¿no?, la responsabilidad, el compromiso, la fidelidad quizás a que, bueno, a nuestras ideas, a nuestro yo interior, ¿okay?, a nosotras mismas. Ya es un conocimiento un poco más, digamos, abarcamos un poquito más ese conocimiento interior y comenzamos a asumir responsabilidades ya concretas en nuestra vida. Exactamente. El problema es que cuando ella se encuentra desvirtuada, también puede llegar a ser posesiva también. Los celos. O la celosa. Destructiva. Destructiva. Porque querer hacer también lo que ella diga o como ella lo imponga. Entonces, evidentemente, estos elementos pues tienen que ser canalizados con, por ejemplo, con Venus o con Demeter, Y por eso es bien interesante el estudio de todas las características femeninas y que si bien cada una de nosotras como damas podemos canalizar una más que otra, pero todas deben verse de manera armónica, porque todas esas potencialidades están dentro de nosotros. Ahora, y una vez que ya hemos conocido quizás esas potencialidades representadas por las diosas, en este caso, estamos hablando de las diosas griegas, romanas, prácticamente. Pero también en otras civilizaciones han sido representadas con otros nombres, pero estamos hablando igualito de las mismas fuerzas interiores o potencialidades que tenemos todas las damas. Ahora, el rol de lo femenino, ¿cómo podemos ya finalmente desarrollarlo? ¿Qué consejos podríamos dar? Porque la gente dice, pero dame un consejo, ¿cómo hacerlo? Bueno, lo primero es tratar de no imitar a los caballeros. Correcto, tratar de ser nosotras mismas. Sí. Expresar lo mejor de nosotras. Ese amor, esa sabiduría interior, o sea, esos elementos que son propios de la dama y que van a complementar a los elementos masculinos, porque lo masculino también tiene cualidades que también nosotras debemos de conocer. Claro, para no entrar en rivalidades. Exacto. Todo lo contrario, todos somos seres humanos y en el fondo todos somos, en el planeta Tierra, somos necesarios, tanto damas como caballeros, porque eso nos ayudaría a hacer que una gran familia universal. Y otro de los grandes consejos que queremos dar antes de finalizar es no perder la identidad múltiple de la mujer, que muchas veces se pierde. Exacto, estos 4 elementos que están dentro de nosotros porque tenemos esas capacidades internas, o sea, somos múltiples, en poder hacer varios elementos a la vez, pero es porque la dama tiene esa capacidad de integrar cada uno de estos aspectos y hacerlo bien. Y como raíces, como ejemplo de raíces de un árbol, somos capaces de sostener un gran árbol, somos capaces de sostener una familia, una civilización, y si estamos en una oficina, nuestro grupo de compañeros, ¿verdad?, de trabajos, en la sociedad. Y es por eso que siempre los invitamos. ¿Cómo lograrlo finalmente? La filosofía puede venir en nuestra ayuda, por cierto. Claro, por supuesto. Conociéndonos a nosotros mismos, que ese sería el consejo supremo, ¿no? Como diría Sócrates. Sí. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. O sea, conocernos a nosotros mismos nos permite conocer también a su vez al caballero. Eso. Con todos sus elementos. Y cómo funciona la civilización. Todas las leyes que de alguna forma también nos rigen a nosotros. Por eso, bueno, es muy interesante todos estos elementos que vemos dentro de nuestro curso de filosofía, ¿no? De filosofía para entender la vida, esa vida interior, de que la dama pueda conectarse con esa mística, con esos elementos que son interiores y que debemos desarrollar y ponerlos en práctica. Y que les invitamos a participar, por supuesto, en nuestro curso de filosofía los sábados a las 10 de la mañana. De verdad que nos encantó hablar de este tema. Por supuesto que tiene mucho más. Muchísimo más, y vamos a verlo mucho más en nuestro taller El Poder de lo Femenino. Un taller hermosísimo que precisamente hemos preparado para conectarnos, ¿no? Todas esas damas conectarnos con esos elementos, con esa mística
Vamos a ir a visualizar precisamente cuáles son esas diosas, ¿no? Esos modelos interiores que nos rigen a nosotras y cómo poder desarrollarlos en nuestra vida, ¿no? Por eso lo vamos a esperar. Eso va a ser el día viernes 17 de marzo, de 9:30 de la mañana hasta las 12:30. Hasta las 12:30 del día. Nos pueden, por supuesto, contactar por nuestras redes sociales. Por supuesto, pueden contactarnos a través de Instagram, a través de Acrópolis, @acropolis.be, a través de nuestra página en Facebook. Pueden seguirnos por Acrópolis Barcelona, Venezuela. De igual forma, Acrópolis Barcelona, Venezuela, pueden seguirnos en nuestra página en YouTube. Y pueden suscribirse a nuestra página en WordPress, ¿ok? A nuevaacropolis.com.wordpress. Y también no olviden que también nos pueden contactar por WhatsApp al 0414-199-4401. Estamos ubicados en Barcelona, centro de Barcelona, calle Anzoátegui, en el sector de la Catedral. Los vamos a esperar entonces. Bueno, entonces que estén muy bien y los esperamos pronto entonces en este taller. En este taller, recuerden que la verdadera conquista de la mujer radica precisamente en descubrir esos poderes que están dentro de su propia alma. Así que nos esperamos.